Mis padres me miraron a los ojos y me dijeron: «Ojalá nunca hubieras nacido». Esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Mi pecho ardía, pero me mantuve erguido. Los miré con firmeza y respondí: «Si eso es lo que desean, entonces considérame como si nunca hubiera existido». Di media vuelta y salí. Mis pasos retumbaban como disparos en medio del silencio. 30 minutos después, todo el salón estaba en pánico. Mi teléfono no dejaba de vibrar. 36 llamadas perdidas de las mismas personas que acababan de borrarme de sus vidas. Mi nombre es Ryder Blas, y esta es la historia de cómo fui roto, borrado, y luego renací. Estoy a punto de compartir algo muy cercano a mi corazón. Pero antes de hacerlo, puedes saludar en los comentarios o contarme desde dónde me ves. Me encanta descubrir hasta dónde llega mi historia. Siempre reconforta saber que no estoy solo en esto. Gracias. Ahora, déjame contarte todo. Y si mi relato conecta contigo, considera suscribirte a este canal. A veces, basta con saber que alguien ahí afuera se preocupa, tu apoyo me ayuda a seguir diciendo la verdad. Y no olvides darle like al vídeo. Esa mañana desperté antes del amanecer. Desde la ventana de mi pequeño apartamento en el South Loop, se dibujaba el horizonte de Chicago. La ciudad ya parecía viva, acero y cristal reflejando el primer rubor de la luz. Hoy se suponía que sería mi gran día. El día en que años de agotamiento, noches interminables en la oficina y sacrificios silenciosos, finalmente tendrían sentido. Me repetí a mí mismo que no pensara en el dinero, que no pensara en las cuentas que había pagado y que no eran mías, que nada arruinara el brillo de mi graduación del MBA. Antes incluso de meterme a la ducha, mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Recuerda que Avery debe sentarse en el centro. Tus invitados pueden acomodarse en la mesa lateral. 10 segundos después, papá añadió: y no presumas de ese proyecto millonario, suena arrogante. Me quedé mirando la pantalla, el vapor llenando el baño, el pecho apretado. Incluso en mi día, el centro del escenario le pertenecía a otra persona. Cuando entré a la cocina, Elliot ya estaba allí, apoyado en la barra con 2 cafés en la mano. Llevaba esa sonrisa inquebrantable que lo acompañaba desde la secundaria. «Este es tu día, Ryder. No dejes que nadie te lo robe», dijo, entregándome el vaso. Fingí una sonrisa, pero el estómago me daba vueltas. En el campus, los globos se mecían con la brisa de junio. Profesores de toga oscura daban la mano. Las familias aplaudían y mi nombre fue anunciado. El profesor Holt me abrazó y susurró: «Eres de las mentes más brillantes que he enseñado. No lo olvides». En la recepción, Kalin me dio una palmada en la espalda, su voz sobresaliendo entre la multitud. «Salvaste ese trato cuando nadie más pudo. Esta noche brindamos por eso». Su orgullo hacia mí se sentía real, tangible. Y sin embargo, cuando revisé el teléfono, volvió a vibrar. Esta vez era una notificación del restaurante. El depósito había cambiado. Se habían agregado 2 mesas más a petición de la familia. Yo no lo había aprobado. Mi tarjeta ya había sido cargada. Al caer la tarde, me encontraba en el puente sobre el río Chicago, el agua brillando verde bajo el sol. Abrí mi cuaderno de cuero y escribí: «No quiero ser usado nunca más. Quiero ser visto». Cerré de golpe la tapa justo cuando el celular vibró otra vez. Esta vez era Avery. «Tenemos que hablar esta noche. Es importante». De regreso en casa, revisé el plano de asientos que el restaurante había enviado. Mis amigos, mis colegas, las personas que me habían sostenido durante años, estaban arrinconados junto a la cocina. El centro de la sala lo ocupaba la familia de mis padres. El nombre de Avery estaba escrito en letras grandes en la mesa principal. El mío parecía agregado a última hora. Por un momento pensé en cancelar todo, pero luego abrí la grabadora de voz en mi celular. Si intentaban humillarme, si volvían a borrarme delante de todos, yo tendría pruebas.
Presioné grabar y deslicé el teléfono en mi bolsillo. Al caer la noche, la ciudad se encendía con los faros ámbar que recorrían la avenida Michigan. Abotoné mi saco, me miré en el espejo y me repetí: esta noche me van a ver. Aún así, el mensaje de Avery parpadeaba en la pantalla como un pulso imposible de ignorar. El paseo por el campus había removido recuerdos que yo trataba de enterrar, el momento en que descubrí que era invisible. Neabville, Illinois. Un vecindario tranquilo, con céspedes bien cuidados y casas idénticas. Pero dentro de la mía, las reglas nunca fueron iguales para los dos hijos. A los 15, acababa de ganar el campeonato estatal de matemáticas de Illinois. Llegué a casa con la medalla aún tibia contra mi pecho. Papá apenas la miró antes de girarse hacia el vecino, sonriendo. Avery ya está escribiendo sus ensayos de premedicina. Será doctora, el orgullo de esta familia. La medalla bien podría haber sido de plástico. Luego vino mi fiesta de cumpleaños. Globos, pastel de lámina en la mesa, amigos de la escuela llenando la sala. Me incliné para soplar las velas y entonces lo vi. El glaseado en letras rojas brillantes decía «Feliz cumpleaños, Avery». Mi nombre estaba apretujado en una esquina, como un remiendo. Mis amigos rieron pensando que era una broma. Yo reí también, aunque algo dentro de mi pecho se quebró. Allí estaba Elliot, en aquel entonces otro chico torpe del club de matemáticas. Se inclinó hacia mí durante la fiesta y susurró: «No necesita su permiso para brillar». No sabía entonces cuánto me aferraría a esas palabras. Una tarde de verano, ayudando a papá a ordenar cajas en el garaje, encontré una carpeta con la etiqueta «Fondo Universitario Hijos». Me temblaron las manos al abrirla. Cada línea, cada gasto, estaba marcado para Avery: cursos de preparación, laboratorios, asesores de admisión. El saldo estaba casi agotado. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Cuando mamá me sorprendió con la carpeta, me la arrebató de las manos. «Tú eres el mayor», dijo con frialdad. «Vas a ir a finanzas. Harás dinero rápido. Tu hermana lo necesita más». Esas palabras se incrustaron como astillas imposibles de sacar. Guardé la medalla de matemáticas en una caja de zapatos bajo mi cama, junto a viejos cuadernos y lápices. Allí quedó acumulando polvo, mientras los premios de biología de Avery adornaban la repisa de la sala. En las cenas familiares, cada historia giraba en torno a ella. Yo era apenas un personaje de fondo en mi propia casa. Años más tarde comprendería que ese fondo universitario había sido pensado para los dos. Pero ya estaba vacío mucho antes de que yo siquiera aplicara a la universidad. Por eso tuve que trabajar turnos en una cafetería. Por eso llenaba solicitudes de becas en plena madrugada. Por eso aprendí a sobrevivir con ramen, mientras la matrícula de Avery se cubría sin cuestionamientos. Todavía recuerdo cuando la tía Janet me tomó del brazo una vez, su voz baja. «No le digas a tu madre que te lo conté, pero ellos ya decidieron tu camino hace mucho tiempo», me susurró la tía Janet. Me apretó el hombro antes de alejarse, dejándome con una verdad para la que no estaba listo. Mi vida ya había sido escrita. Nunca me habían destinado a ocupar el centro del escenario. Cuando más tarde mamá volvió a meter esa carpeta en la caja y cerró la tapa de golpe, entendí que mi camino sería siempre cuesta arriba. Que siempre me pedirían dar, mientras Avery estaba destinada a recibir. Elegí economía porque era práctico y rápido. Graduarme temprano, conseguir un trabajo, independizarme, dejar de ser una carga. Ese era el plan. En Urbana-Champaign aprendí a vivir en pequeño. Un colchón en el suelo, un escritorio rescatado de la acera, un calendario cubierto de turnos. Lunes, miércoles y viernes abría la cafetería del campus a las 5 de la mañana, el aire oscuro oliendo a granos y cloro. Martes y jueves pasaba las noches en una oficina legal, introduciendo números de casos hasta la medianoche, los dedos entumecidos bajo el zumbido de los fluorescentes. Cada mes enviaba dinero a casa para ayudar con los gastos. Al principio se sintió bien, como una prueba de que era útil. Luego se volvió esperado,
después requerido, hasta volverse invisible. Con mi primer cheque de pago, tomé el tren hasta unos grandes almacenes y compré un pañuelo gris que mamá había admirado en un catálogo. Lo envolví yo mismo y escribí una nota prometiendo que algún día podría darle más. Esa misma noche, papá me envió un mensaje. Este mes Avery necesita un nuevo set de anatomía. ¿Puedes transferir un poco más? Ni una palabra sobre el pañuelo. Ni una palabra sobre mí. Hice la transferencia, esperando en la parada del autobús, viendo mi aliento escapar en el frío. Las peticiones comenzaron a tener ritmo, siempre urgentes, siempre de último minuto. No le liberan el laboratorio si no pagamos hoy. Hay un cargo sorpresa por las horas clínicas. La factura de electricidad llegó tarde. Aprendí a mover dinero entre cuentas como arena que se escapa entre los dedos. Cada vez me repetía, esta es la última emergencia. Y cada vez llegaba otra. Avery y yo hablábamos en ese espacio estrecho que los hermanos crean cuando el clima familiar es hostil. Ella me llamaba tarde, después de los laboratorios, agotada pero agradecida, contándome sobre un profesor que por fin recordó su nombre o un paciente que la había hecho llorar en el mejor y peor sentido. Nunca me pedía dinero directamente, siempre era a través de mamá o papá. Eso me ayudaba a fingir que estábamos en el mismo equipo, que en realidad estaba invirtiendo en nuestro futuro, que algún día habría un ajuste de cuentas donde todo sería visto y valorado. Elliot se convirtió en mi punto de control. Me encontraba detrás de la máquina de espresso, después de un doble turno, y deslizaba un sándwich caliente sobre el mostrador. «Estás ardiendo por dentro, amigo», me decía. Yo le respondía que estaba bien. Lo decía tanto que hasta sonaba convincente. Más tarde, en mi cuarto silencioso, con el calefactor del suelo marcando los segundos, abría una hoja de cálculo en blanco y escribía un título que no quería ver, Libro Mayor Familia. Empecé a listar cada transferencia, cada factura que cubrí, cada vez que salvé un plazo que otro había incumplido. Los números se alineaban como una confesión. Sincronizaba esos archivos con mi teléfono, una contabilidad secreta del amor que nadie más estaba dispuesto a equilibrar. El verano antes de mi último año, las llamadas se transformaron en alarmas. El primer préstamo de matrícula para el siguiente semestre de Avery tuvo un contratiempo a horas del plazo límite. La voz de mamá temblaba al teléfono. Necesitan un garante solo por unas semanas, hasta que se procese el papeleo de tu padre. No es nada. Firmé la garantía desde una computadora de la biblioteca, el corazón martillando, convenciéndome de que sería temporal. Unos meses después, un representante del banco me llamó para confirmar la extensión de esa garantía en un préstamo reestructurado. Mi nombre aparecía en negritas. Me quedé mirando el techo tras colgar, los ventiladores del cuarto girando como una mancha borrosa. Habíamos acordado que sería temporal. Habían prometido quitar mi nombre. Esa noche Avery me envió un mensaje. Pensé que habían quitado tu nombre. Lo siento. Le creí. No quería un villano. Quería una familia que cumpliera su palabra. Me gradué. Conseguí un puesto como analista junior en Chicago. Me mudé a un apartamento tan pequeño que apenas podía girar en él y aprendí a respirar de nuevo. La ciudad me ofrecía aristas en las que apoyarme. Trabajé, ascendí, me hice notar en salas donde sí prestaban atención. El dinero a casa siguió fluyendo. Siempre lo hacía. Cuando la empresa me promovió al área de estrategia y por fin vi un camino hacia arriba, llamé a casa para compartir la buena noticia. Mamá preguntó por la preparación de los exámenes de Avery. Papá preguntó cuándo podía adelantarle las tasas del examen. Y luego te las devolvemos. Ese luego nunca llegó. El pañuelo que le había comprado a mamá apareció en una foto familiar en Acción de Gracias, sobre la repisa, detrás de Avery. No en los hombros de mamá, sino colocado bajo un jarrón de cristal, como un simple adorno. Busqué significado donde no lo había. Es solo un pañuelo, me repetí. Es solo dinero. Es solo el papel que juegas, hasta que se den cuenta de que eres más que ese papel.
Para cuando postulé al programa de MBA, ya hablaba el lenguaje de la crisis. Negociaba contratos con proveedores de día y negociaba con mi propia sangre de noche. Cuando fui aceptado, pagué el depósito con una risa que sonaba más a tos. Empaqué mi vida en 3 cajas, me convencí de que el título cambiaría la ecuación y me mudé al South Loop. Años después, en la mañana de mi graduación, mamá me envió una invitación de calendario titulada «Planificación previa a la cena». Apareció en mi pantalla con la fría eficiencia del software de oficina. Al abrirla, el plano de asientos ya estaba decidido, la mesa principal al centro para Avery y el lado materno, la mesa de desborde designada para mis colegas, junto al pasillo de servicio. «Hemos organizado un asiento de honor para tu hermana», escribió mamá, como si yo lo hubiera pedido. Me quedé mirando la invitación, luego el archivo Libro Mayor Familia brillando en el dock de mi computadora. Durante un largo minuto no hice nada. Después cerré la laptop y até mi corbata. Si esa noche me empujaban a las orillas de nuevo, necesitaba saber qué haría cuando ya no hubiera más orillas. El restaurante en The Loop parecía una postal de la vida que alguna vez pensé que quería. Luces cálidas, ya suave, copas de cristal atrapando el aire de la sala. Elliot caminaba a mi lado, dándome un leve empujón en el hombro, como suele hacer cuando siente que me estoy perdiendo en mis pensamientos. La profesora Holt llegó con un vestido azul marino y me abrazó con ambos brazos. Colleen saludó desde la barra, su sonrisa lo bastante brillante como para abrir un camino. Por un instante, la noche pareció limpia. Entonces aparecieron mis padres, con la sonrisa ensayada de anfitriones que ya saben el guión. Me abrazaron con suavidad y en un giro brusco, empujaron a Avery hacia adelante como si fuera la pieza central. «Ella es nuestra Avery», dijo mamá a la profesora Holt. «Ella salva vidas». Papá estrechó la mano de Colleen y le preguntó cómo era trabajar con alguien que se sienta en un escritorio todo el día. Tragué saliva, el sabor metálico me quemaba la lengua. Miré de reojo el diagrama de mesas que el maitre había colocado en el atril. La mesa central brillaba bajo un aro de lámparas colgantes. La placa con el nombre de Avery estaba en el centro, junto a la de mi madre, rodeada por una media luna de familiares. Mi nombre aparecía impreso en una mesa de la esquina, cerca de la puerta de la cocina, esa que escupía vapor y ruido de platos cada vez que se abría. Mis amigos, las personas que habían luchado conmigo y por mí, estaban asignados allí también. Cuando tomamos asiento, una colega a la que yo admiraba preguntó a mis padres si estaban orgullosos. La sonrisa de mamá fue delgada. «Es bueno con los números», respondió. «Pero Avery, ella salva vidas». Colleen levantó su copa y comenzó a hablar sobre el negocio que había rescatado en primavera. Cómo había evitado que una empresa colapsara, cómo había salvado los empleos de 1000 familias. Papá la interrumpió con cortesía. «Ese es su trabajo. No es lo mismo». La mesa absorbió ese juicio como si fuera un derrame. Seguí respirando. Me repetí a mí mismo que recordara el río, el cuaderno, la promesa que me había hecho horas antes. Elliot apoyó su mano en mi hombro bajo la mesa. «No es tu culpa», susurró. Detrás de nosotros, una tía a la que apenas conocía murmuró a su esposo. «Ryder tendrá dinero, pero no tiene alma». No me giré. Fijé la mirada en la vela y vi cómo la llama temblaba. De regreso del baño, pasé junto a Avery. Estaba un poco de espaldas a la sala, hablando en voz baja y áspera con una amiga de su residencia. «Si Ryder no hubiera pagado, yo me habría estrellado hace mucho», decía. «Pero ellos nunca lo van a reconocer en voz alta». La verdad se sentó entre nosotros como una tercera persona. Avery me vio, se estremeció y bajó la mirada. Yo asentí y seguí caminando. Quise decirle que lo entendía. Quise decirle que entender no hacía que el peso fuera más liviano. De vuelta en la mesa, mi teléfono vibró. Un compañero de trabajo me había etiquetado en una historia. La abrí y vi la mesa central brillando en la pantalla. El pie decía: «La familia de la doctora es la estrella de la noche».
La cámara recorrió rostros que yo conocía desde la infancia y se detuvo justo antes de alcanzarme. Lo vi 2 veces. La segunda dolió más. Una notificación emergió en la parte superior de la pantalla, un correo del restaurante con la factura actualizada. Lo abrí sin pensar. El total me clavó los ojos, mi tarjeta registrada, mi nombre en la única línea que importaba. Deslicé hasta la sección de notas. Gracias por organizar esta celebración. Felicidades a la doctora Avery. La risa de mis padres flotaba al otro lado de la sala mientras le contaban a un primo que ellos habían organizado esta velada para nuestra Avery, la que nos llena de orgullo. Sentí algo dentro de mí encajar, no como un quiebre, sino como un cierre firme. Levanté mi copa y la golpeé suavemente con la cuchara. Al principio la sala no cayó. Luego sí. Las voces cayeron como monedas en un pozo. Kalin me miró. La profesora Holt entrelazó sus manos. Elliot me observaba con la atención con la que se mira a un amigo al borde de un precipicio. Me puse de pie, los hombros cuadrados, mientras el murmullo se diluía en un silencio expectante. Podía sentir el jazz apagándose detrás de mí, la luz de las velas agrupándose en la base de mi copa, la puerta de la cocina oscilando al mismo compás de toda mi vida. Llené mis pulmones y sostuve a la sala en el espacio de una respiración, listo para dejar de fingir que no estaba allí. El silencio se cerró del todo cuando mi cuchara besó el borde del cristal. Sentí el calor en mi garganta y lo dejé convertirse en palabras. Si solo soy la billetera, dije, mi voz temblando las primeras sílabas hasta encontrar hueso. Entonces, ¿quién pagó las facturas, la matrícula, el hospital? Por un instante, nadie se movió. El jazz se cortó en seco. Alguien dejó un tenedor sobre el plato y sonó como un martillo en una sala de juicios. Seguí, porque llevaba 10 años cargando este libro mayor en mi cabeza. Yo pagué la electricidad cuando las luces parpadearon. Cubrí los recargos cuando las notificaciones llegaron en rojo. Garanticé préstamos que se suponía serían temporales, préstamos que nunca me soltaron. Cada mes envié dinero a casa para que alguien más pudiera respirar. Un murmullo recorrió la mesa, como un roce de telas en una habitación demasiado cálida. El rostro de papá se tiñó del color de una luz de advertencia. «Eres un hijo desagradecido», dijo, más alto de lo necesario. Ojalá nunca hubiéramos dado a luz a un hijo tan irrespetuoso. La frase golpeó como una puerta cerrándose en una casa en silencio. Fijé los ojos en la vela y vi cómo la llama se inclinaba y luego volvía a erguirse. Tragué saliva, el sabor cobrizo en mi boca, y repasé con la mirada los rostros que me habían visto crecer, de un niño con una medalla, a un hombre que pagaba el pastel y aún así no recibía un trozo. «Si eso es lo que desean», respondí, con una calma que me sorprendió, «entonces considérenme como si nunca hubiera existido». Las sillas crujieron. Un primo entreabrió los labios. Los ojos de Kalin se encendieron con una furia protectora que jamás había sentido provenir de alguien de sangre. Dejé la copa sobre la mesa, el cristal resonando en seco. Me levanté y caminé. El piso de madera marcaba mis pasos como un tambor. Crucé el círculo de luz, pasé junto al maitre y empujé la puerta de bronce hacia el pasillo, donde olía a limpiador cítrico y aire frío. Me llamó Elliot, alcanzándome. Levanté la mano sin girarme. «Déjame ir solo». Él aminoró el paso y, en esa pausa, sentí el filo limpio de algo que llegaba a su fin. Las luces del vestíbulo aplanaban la noche como una escena congelada. Afuera, The Loop zumbaba y parpadeaba. Un mensaje apareció antes de que la puerta se cerrara detrás de mí. Era de Avery. «Lo siento. Sé lo que has hecho». Tenía miedo de decirlo. Me quedé bajo el toldo mientras el valet silbaba para pedir un taxi. Miré ese mensaje hasta que la pantalla se volvió borrosa. No respondí. En el asiento trasero, la ciudad pasó de largo en trazos húmedos, reflejos rojos y blancos manchando el parabrisas. Mi teléfono vibraba como un insecto atrapado. Mamá, papá, la tía Janet, un colega que no sabía qué hacer con el silencio que yo había dejado en esa mesa.
El chofer me miró por el retrovisor como si pudiera sentir el ruido que vibraba en mi bolsillo. Dejé que sonara. Dejé que todo sonara. Cuando llegué a mi edificio, el río devolvía las luces de la ciudad como monedas desgarradas. Subí por las escaleras para evitar la charla del ascensor, abrí la puerta y entré a la oscuridad. No encendí las luces. Dejé el teléfono sobre la encimera y me quedé frente a la ventana, la ciudad respirando debajo de mí. La pantalla volvió a iluminarse, insistente. Cuando por fin la tomé, el número en la pantalla de bloqueo me atravesó, 36 llamadas perdidas. Las conté, porque contar es lo que hago cuando necesito que el mundo adquiera una forma. 36 intentos de arrastrarme de nuevo al viejo papel en el lapso de 1 hora. 36 veces que elegí quedarme lejos. Un correo entró con su tono ordenado y cortés. Gracias por su pago. Felicidades a la doctora Avery. Me reí una vez, un sonido sin humor que se quebró al final. Hasta el recibo había aprendido el guión de la familia. Apagué el teléfono y el departamento quedó en un silencio absoluto. Me quité los zapatos y caminé hacia la ventana. El río era una costura negra cosida en el pecho de la ciudad. En algún lugar del restaurante, una vela se apagaba. Apoyé la frente contra el cristal y lo dije en voz alta, a la calle, al agua, a la parte de mí que aún necesitaba permiso. Esta noche soy libre, aunque me cueste. Me quedé allí hasta que mi respiración dejó de empañar el vidrio. Luego crucé la sala, cerré la puerta del pasillo con firmeza y dejé que el silencio me sostuviera. La mañana llegó como un golpe en la puerta. No quería abrir. Encendí el teléfono porque el trabajo me necesitaría, y los mensajes entraron como si una presa hubiera reventado antes del amanecer. Papá, nos avergonzaste frente a todos. Mamá, la familia viene primero, a menos que tú decidas que estás por encima. Primos disfrazando críticas como preocupación. Avery, por favor, no me odies. La pantalla palpitaba con juicios y súplicas, franjas alternas de reproche y lástima. Puse el teléfono boca abajo y traté de respirar. En la oficina, el mundo volvía a tener sentido. Los números se alineaban. Los planes tenían resultados. Kalin se asomó a mi puerta sin golpear, apoyándose en el marco. Dijiste la verdad, me dijo. Estoy orgullosa de ti. Las palabras aterrizaron suavemente donde las otras habían dejado moretones. Más tarde, un correo de la profesora Holt me encontró entre reuniones. Tu voz es clara. Manténla así. Fue como beber agua limpia después de días de sal. Al anochecer, el cielo sobre el río tenía el color de un viejo moretón. Estaba recalentando fideos cuando el portero eléctrico zumbó. Presioné el botón y escuché la voz de mamá, demasiado compuesta para sonar casual. Estamos aquí. Déjanos subir. El ascensor tardó una eternidad, y al mismo tiempo no lo suficiente. Cuando los golpes sonaron en mi puerta, fue un ritmo rápido, ensayado, que no había escuchado en años. Mamá estaba al frente. La tía Janet a su lado. Papá un paso atrás, la mandíbula apretada. No pidieron entrar. Asumieron que podían. Los recibí en el umbral y no me moví. Necesitamos hablar, dijo mamá. El programa de Avery tiene costos. Es tu responsabilidad, como hijo, ayudar a tu hermana. La palabra responsabilidad colgó en el aire como una soga. Mi responsabilidad terminó, respondí, cuando me dijeron que no merecía existir. El aire se hizo delgado. Los ojos de la tía Janet cayeron sobre la alfombra del pasillo. La mirada de papá ardía, tratando de atravesarme, evaluando los metros cuadrados de mi departamento como si pudiera traducirlos en deuda moral. El nombre de Avery iluminó mi teléfono sobre la consola antes de que nadie respondiera. Estaba haciendo una videollamada. Levanté la pantalla y su rostro la llenó. Ojos rojos. Un pasillo de hospital detrás de ella. Luces fluorescentes aplanando todo. Lo sabía, dijo, con la voz quebrada. Sabía que lo estabas cargando todo.
Debí haber dicho algo. Tenía miedo de que, si salía de la luz, perdería todo por lo que había trabajado. Su confesión no me absolvió de nada. Solo hizo más claro el engranaje de la máquina. Papá habló por encima de la llamada, firme, cansado de las apariencias. Necesitábamos a alguien que manejara las finanzas, y tú naciste para eso. Así funcionan las familias. No lo dramatices. Esa frase fue la llave girando en la cerradura contra la que había estado golpeando toda mi vida. Dejé el teléfono sobre la mesa, la imagen de Avery suspendida boca arriba en la pantalla, y alcancé el archivador que tenía en la repisa junto a la puerta. Había impreso el libro Mayor Familia la semana en que fui aceptado en el MBA. Tal vez porque lo que está en papel resulta más difícil de negar. Lo abrí en la primera página y se lo entregué a mamá. Estos son 10 años, dije. Alquiler cuando no llegaban, medicinas cuando el seguro peleaba, facturas de gas en invierno, recargos, 2 rondas de préstamos estudiantiles que yo garanticé y que me dijeron serían temporales. No tienen que darme las gracias, pero tampoco pueden fingir que nunca ocurrió. Pasaron páginas en silencio. El pasillo vibraba con cenas ajenas y televisores encendidos. Finalmente, mamá devolvió el archivador como si estuviera contaminado. Eso es lo que hace un hijo mayor, dijo, cortante y fría. No es un favor, es un deber. Sentí la ira subir y luego desvanecerse como se rompe una fiebre. No, contesté. Era amor. Y ustedes lo llamaron deber para no tener que amarme de vuelta. Me adelanté hasta el umbral, estrechando el espacio. De ahora en adelante, se las arreglarán sin mí. Ya no soy la billetera de esta familia. Los labios de la tía Janet temblaron como si fuera a hablar, pero no lo hizo. Papá enderezó los hombros, su vieja postura de autoridad final, pero ya no quedaba nada que mandar. El ascensor sonó al final del pasillo. En algún apartamento, un perro ladró 2 veces y se cayó. Mamá empezó a pronunciar mi nombre, como cuando tenía 8 años y llegaba tarde a cenar. Asentí una vez, no hacia ella, sino hacia el pasado. Espero que encuentren la manera, dije. Espero que Avery halle su propio equilibrio y su propia voz. Pero yo terminé. Empujé la puerta hasta que el marco tocó sus zapatos. Cuídense. Cerré la puerta. El pestillo encajó, pequeño y definitivo. Por un instante me quedé con la palma apoyada en la madera, sintiendo la vibración del pasillo al otro lado. Unos nudillos golpearon la puerta en ráfagas rápidas. La vieja lista de nombres regresó a través de la barrera, egoísta, desagradecido, dramático, como fantasmas que aún no entendían que ya no quedaba casa para rondar. Me deslicé hasta quedar sentado, la espalda contra la puerta que acababa de sellar del mundo. Las lágrimas llegaron sin calor, no eran de ira, sino de desahogo. Y las dejé fluir. Mi respiración se volvió lenta otra vez. Los golpes fueron disminuyendo, luego desaparecieron, sus voces disolviéndose entre los cables del ascensor y el zumbido del edificio. En el silencio, podía escuchar el río, bajo y constante, el pulso de una ciudad que no se preocupaba por los guiones familiares. Me puse de pie, me sequé el rostro con la manga del suéter y miré alrededor de ese pequeño departamento que me había sostenido en noches largas y mañanas tempranas. El recuerdo del pañuelo bajo el florero en aquella vieja foto cruzó mi mente y se desvaneció para siempre. Apagué el teléfono de nuevo y lo dejé en la mesa, junto al archivador cerrado. Ya no tenía nada que demostrar. La puerta detrás de mí no era más que madera, pintura y bisagras, pero se sentía como una línea trazada en cemento fresco. De mi lado estaba el aire, de mi lado había espacio suficiente para vivir. Después de cerrar esa noche la puerta en la cara de mis padres, me enterré en el trabajo. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, me ofrecía para proyectos que otros evitaban por miedo. Mi mente estaba cruda por la confrontación, pero vertí cada filo en presentaciones estratégicas y negociaciones. En cuestión de meses, estaba liderando un proyecto multinacional que había estado al borde del colapso. Kalin me presentaba en las reuniones como si ya fuera socio.
Mis colegas empezaron a verme distinto, ya no como el analista silencioso que se quedaba hasta tarde, sino como alguien que traía impulso a la sala. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba de loop, abrí un correo de la profesora Holt. Había escuchado sobre el acuerdo que había logrado salvar. Sus palabras eran simples. Eres la prueba viviente de que la inteligencia y la determinación no necesitan permiso externo para importar. Lo leí 3 veces, cada línea presionando en mi espalda como una mano que me mantenía erguido. Esa tarde, con las manos temblando sobre el teclado, escribí lo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. En LinkedIn, bajo un perfil anónimo, describí lo que significaba ser el hijo invisible, el que fungía como billetera para una familia que jamás dijo gracias, el que escuchó que no valía el espacio que ocupaba incluso en su propia noche de graduación. No los nombré. No hacía falta. Cerré con una sola línea que salió de lo más profundo de mis huesos. El silencio y el éxito son la venganza más dulce. Presioné publicar y cerré la laptop, convencido de que nada saldría de eso. Pero al caer la tarde, los números se habían vuelto salvajes. Miles de compartidos, cientos de comentarios. Desconocidos confesando sus propias cicatrices. Yo también fui el invisible. Pusiste en palabras lo que he cargado durante años. Seguí leyendo hasta que mis ojos se nublaron, comprendiendo que no era una isla. Era parte de un archipiélago de hijos ignorados, subestimados, borrados. Por primera vez, sus voces se entrelazaron con la mía. La semana siguiente, Kalin entró en mi oficina con una sonrisa feroz. Vas a hablar en la conferencia de resiliencia y negocios. Quieren tu historia. Me congelé, el aliento atorado en el pecho. En el escenario, bajo un techo de luces, conté la verdad sin mencionar nombres. Hablé sobre resiliencia, sobre cargar un peso que nadie más reconocía, sobre encontrar la libertad cuando dejas de esperar permiso para existir. Los aplausos se alzaron como una ola y rompieron sobre mí. Bajé del escenario más ligero de lo que me había sentido en años. Ese otoño me mudé a un nuevo apartamento, un ático con ventanales de piso a techo y el lago Michigan extendiéndose infinito tras el cristal. La primera noche, Elliot y Kalin se quedaron conmigo en el balcón. Brindamos con copas de champaña barata, riéndonos de lo absurdo de la vista. «Familia», dijo Elliot, chocando su copa con la mía. Asentí, con un nudo en la garganta. No era sangre. Era mejor. Las noticias de mi éxito se esparcieron rápido. Vecinos antiguos susurraban a mis padres. Primos reenviaban artículos. Y los correos empezaron a llegar. Al principio eran reproches, nos has abandonado. Solo te importa a ti mismo. Luego se transformaron en súplicas, Avery necesita ayuda. No le des la espalda. Los leí en silencio. Mi respuesta fue tan firme como una roca, nada. Una noche tarde, el nombre de Avery iluminó mi pantalla. Su mensaje era una confesión envuelta en arrepentimiento. Lo siento. Sabía cuánto cargabas. Solo que no tuve el valor de decirlo. Ojalá algún día puedas perdonarme. Dejé que el teléfono descansara en mi mano y luego lo puse boca abajo. Algunas palabras no pueden arreglar lo que los años han tallado. Me quedé de pie frente a la ventana, Chicago brillando bajo mis pies, el lago respirando su ritmo oscuro. Ahora vivo para mí, susurré al cristal. Y nada puede arrastrarme de vuelta. La ciudad respondió con silencio. Y por primera vez, el silencio se sintió como amor. Para el verano, decidí organizar una cena en mi ático. Sin planos de asientos formales, sin parientes compitiendo por el centro. Solo cajas de pizza sobre la barra de mármol, botellas de vino abiertas sobre la mesa y las personas que me habían elegido a mí. Elliot tirado en el sofá, contando historias de los días en el club de matemáticas. Kalin recostada en su silla, los ojos arrugados de tanto reír. La profesora Holt alzó su copa, su voz firme. «Ryder, has redefinido lo que significa la resiliencia en esta industria.
Mi rostro ardía con una humildad que nunca había conocido en casa. Me puse de pie y dejé que las palabras salieran. Alguna vez mi propia familia me dijo que no valía la pena existir. Pero aprendí que el valor no lo define la sangre ni los viejos guiones. La verdadera familia son quienes eligen estar a tu lado. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Los aplausos llenaron la sala. No era la cortesía forzada de un banquete, sino el latido cálido de corazones sinceros. Elliot cruzó la habitación y me abrazó tan fuerte que casi me hizo reír. Te lo mereces, hermano. Cada pedacito de esto. A mitad de la noche, mi teléfono volvió a iluminarse en la mesa. 5 llamadas seguidas de mamá. Lo giré boca abajo y sonreí. Sin vacilación. Sin tirones hacia atrás. La conversación en la sala siguió rugiendo sin interrupciones. Más tarde, mientras las risas aún vibraban en el ambiente, revisé mi correo y encontré un mensaje de la tía Janet. Sus palabras eran suaves, pero firmes. Mereces alegría. No dejes que te arrastren de nuevo. Estoy orgullosa de ti. Las lágrimas se deslizaron antes de que pudiera detenerlas. Tal vez la sangre no era todo veneno. Tal vez un solo hilo de gracia aún podía tejerse entre las grietas. En Instagram, aquella publicación anónima había encendido un movimiento. Invisible. Nunca más. Se extendía por muros y ciudades. Mensajes llegaban de gente que jamás había visto. Agradecimientos, confesiones, promesas de romper sus propias cadenas. Me di cuenta de que mi historia ya había crecido más allá de mí. Ya no me pertenecía solo a mí, sino a todos aquellos que alguna vez fueron empequeñecidos y se atrevieron a ponerse de pie. Cuando el último invitado se marchó y la puerta se cerró con un clic, caminé hasta la ventana. La ciudad ardía en luces, las calles vibraban vivas, el río cortaba en plata entre las torres. Abrí mi diario una última vez y escribí. Ryder Blas. Hombre libre. Comenzando un nuevo capítulo. Lo cerré, guardé el libro Mayor Familia en un cajón y giré la llave. El pasado estaba saldado. La deuda, pagada. Me apoyé contra el cristal, observando cómo la ciudad respiraba. Si alguna vez te han dicho que no importas, susurré, recuerda que sí importas. Suelta las cadenas. Construye la familia que tú elijas. La libertad te está esperando, y nadie puede arrebatártela. La habitación estaba en silencio, pero las luces de Chicago parpadearon, brillantes e infinitas, como si estuvieran de acuerdo.